Bienvenidos todos, mujeres, varones, gentes de Lima, provincias y amigos del extranjero, a este primer paso de Agromín 2 en el marco de nuestro bicentenario nacional. En esta ocasión quiero traerles tres pequeñas reflexiones. La primera, el aporte de Agromín en el sentido de juntar, de reunir, de consensuar diversos actores sociales, del sector público, del sector privado, de las agencias y embajadas bilaterales y multilaterales, de los campesinos, de las ONGs y del sector académico, asimismo de los periodistas. En la primera experiencia que continúa hoy, desde Trujillo en la primera experiencia y continúa hoy, esta cadena multiactor es de importancia fundamental para la República. En segundo lugar, el marco del Bicentenario trae el aporte de estos distintos sectores y desde la perspectiva de las organizaciones no gubernamentales, en particular Futuro Sostenible, que estamos colaborando con todo empeño y con toda gratitud en esta invitación, en este emprendimiento, les traigo esta segunda reflexión. El Bicentenario nos recuerda el escudo patrio, el escudo nacional, que representa los tres reinos de la naturaleza: el reino vegetal, el reino animal y el reino mineral. Están representadas, pues, esencialmente en nuestro escudo nacional, en nuestro escudo patrio, los dos ejes fundamentales de Agromín, lo que es el sector agropecuario, agroganadero, agroforestal también, porque todo eso se simboliza en el árbol de la quina, y en la cornucopia que arroja monedas de oro está representada la minería. Y está representada entonces la armonía, complementación, sinergia y vocación de trabajo conjunto de el sector agrario y del sector minero. Y del sector agrario que nos da de comer, del sector agrario que tiene que producir para enfrentar una probable crisis de restricción de alimentos, a lo cual añadimos el término de nutrición. Y del sector minero que enfrentará situaciones limitantes tanto por el proceso electoral que se avecina como por las circunstancias concomitantes a los efectos de esta pandemia. En consecuencia, el esfuerzo que debemos hacer no debe ser solo en favor de una agricultura o de lo agropecuario genéricamente hablando para la exportación, sino principalmente o desde el inicio, sin excluir la exportación, lo que nos permite alimentarnos y nutrirnos. Tenemos un déficit de nutrición muy grave y en consecuencia ese es un aporte fundamental que Agromín 1 lo dio y Agromín 2 lo va a dar con mucho mayor esfuerzo, con mucho mayor impacto, esperamos. Y desde el punto de vista de la minería, evidentemente la minería tiene dos grandes caminos de acción. Uno, la remediación, la conversión de viejos y nuevos pasivos ambientales responsables de la minería que hubo, y la minería moderna sostenible. Ambas cosas son complementarias, ambas cosas pueden entrar en el ciclo de negocios y en la satisfacción de los ciudadanos en tanto y en cuanto también las poblaciones participen, así como en el agro, así también en la minería. Y esto es fundamental porque si no hay producción minera acelerada durante la pandemia y sobre todo después de que esta pase, que así esperamos, no vamos a tener los suficientes recursos y divisas. Concluimos pues esta reflexión indicando que la palanca minera es absolutamente fundamental para levantar y para empujar otros sectores de la economía como la energía, como el transporte multimodal. Así como la agricultura no puede ser monoproductora, también
Otros sectores no pueden limitarse a un solo recurso energético, por ejemplo, o a una sola modalidad de transporte. Y por último, Agromindos nos invita a concentrarnos, a tener prioridades. Y en esto, la presencia del embajador me recordó, estoy dejando de lado el apunte que había hecho para esta presentación. Y quiero recordar que hace muchos años, en 1965, mi profesor Bernard Fogel, en Caracas, en un curso de metodología, me dijo: Bernales, hay que concentrar en esfuerzos estratégicos. Esto es Agromin. Y me dio el siguiente ejemplo. La Comunidad Económica del Carbón y del Acero, realizada por Francia, Alemania, Bélgica, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos, fue la piedra angular para el desarrollo económico de Europa Occidental. Esa fue la piedra angular, no solamente, como se dice, el Plan Marshall. Esa fue la piedra angular. Y tanto es así que el devenir de esa Comunidad Económica del Carbón y del Acero se llega hasta hoy día con la Unión Europea y su red de instituciones. De ese ejemplo de un país amigo y de un profesor muy estimado, quiero yo decir que debemos concentrarnos en prioridades, saber que hay cosas dolorosas que se pueden postergar, pero hay cosas que serían mucho más dolorosas si no nos concentramos en Agromin número 2, sus aportes y sus enseñanzas. Bienvenidos todos estos aportes de las provincias, de los productores, varones, mujeres, de las ONGs de la ciudad y de los amigos y amigas que desde el extranjero nos van a acompañar. Bienvenidos todos, sigamos adelante. Muchas gracias. Muy buenos días, bienvenidos a todos, distinguidos invitados, honorable señor embajador, funcionarios, autoridades, todos. Permítanme saludar hoy al Cusco y también al hermano campesino en el idioma quechua, a los coscorrunas, cuscomanta, runas masicuna, ayeyancho cayanquis, hatun puncha y yacta, runa masicuna, noca, parlaricuta y pancunawan, hermanos. Y también quiero saludar en mi idioma nativo, en mi idioma original, que es el aymara, ¿no? Hilatanaka, Cuyacanaka, Nayasti, Tapecho y Mampiraquiba, Ucha, Ichuro, Achehuru, Aruta Haraxma, Unata, Cuchisiñasau, Hilatanaka, Fuasataki, Uyu. Así que gracias, hermanos. Permitirme saludar en quechua y en aymara, porque somos hombres de campo y entendemos la realidad que pasa en nuestro país. Y hoy pues estamos felices de estar en esta reunión porque creo que vamos a aprender bastante, vamos a compartir nuestro sentimiento y obviamente el Perú hoy más que nunca nos necesita. El Perú hoy más que nunca padece de esta pandemia que nos quiere llevar décadas de retraso, ¿no? Hoy más que nunca creo que necesitamos reflexionar. Por eso acudimos a la inteligencia, a la sabiduría, al conocimiento para poder salir adelante, nuevamente levantarnos. El Perú tiene excelentes condiciones naturales, en recursos, en capacidades humanas. Solo falta actitud, solo falta unirnos, solo falta converger los intereses. Y obviamente Agromin es eso. Agromin es una filosofía de vida, es una filosofía donde tenemos que converger, nunca más diverger, sino converger. Y creo, como lo camina el mundo, la minería hoy moderna, sostenible, minería ecoamigable, eficiente, hace bien sus cosas. Y obviamente la agricultura es la que acompaña. Hoy la agricultura familiar nos ha alimentado durante toda esta pandemia. Ellos también son, aparte de los médicos, enfermeras, policías, militares, también los agricultores del campo son otros héroes, ¿no? Que no nos han hecho faltar los alimentos. Así que aquí queremos nosotros juntar todo este bagaje de la experiencia y hoy debe salir algunas conclusiones. Por eso tenemos autoridades del gobierno como el viceministro de Minas, el viceministro de Agricultura, ¿no? Para que sigamos
trabajando para levantar, para recuperar, reactivar, reformular, reestructurar, tantas palabras pueden haber, para recuperar la recuperación económica de nuestro país. Muy agradecido profundamente a todos ustedes, así que termino con esto. Muchísimas gracias. Ahora tendremos el gusto de escuchar la presentación, las palabras de nuestro amigo, el señor embajador de la República de Alemania. Tiene la palabra. Bueno, muy buenos días. Excelentísimo viceministro Augusto Cauti, otra vez en este contexto. Gracias por su presencia. Señor Rómulo, muchas gracias por su invitación y por supuesto muchas gracias a señor Bernales por palabras de introducción. Ahora ustedes saben por qué yo estoy aquí en este momento con esta historia que tiene Alemania con el Perú. Pero realmente en el verano del año pasado, los dos empresarias, la Yolanda Quiroga y Isabel Arias, me visitaron junto con señor Bernales en mi oficina para invitarme a este Agrumín 2020. Entonces es un gusto para mí participar en la apertura hoy en día y me siento honrado por esta invitación. En esa fecha queríamos estar en la ciudad de Trujillo para dar inicio a la Agrumín en persona. Sin embargo, los tiempos son diferentes. Llegó el COVID-19 también al Perú y tuvo un efecto muy negativo tanto en la sociedad como la economía. A mi país, Alemania, el COVID-19 afectó antes y parece que salimos antes de la crisis. Pero sabemos que hasta que no haya vacuna, nadie estará seguro y hay que seguir tomando toda medida de prevención posible. Durante la crisis sanitaria y después Alemania estará al lado del Perú. Como socios somos amigos y trabajamos de la mano. Cuando se trataba de repatriar alemanes en marzo y abril, el gobierno peruano hizo todo lo posible para ayudarnos, tal como entre amigos se debe. Lo mismo hicimos nosotros con los peruanos varados en Alemania. Seguimos colaborando en tiempos del COVID-19. Entre otras medidas, Alemania proporcionó ventiladores mecánicos y trajo expertos del sector de salud al Perú. Actualmente, hoy en día, van a llegar doctores del Berlín, de la Charité, expertos en el análisis del COVID. Trabajan estrechamente aquí con el Instituto Nacional de Salud, con MINSA. Van a visitar Iquitos y Tumbes en los próximos días. Van a traer 100.000 pruebas moleculares y es en el programa que tenemos desde muchos años, la cooperación entre las dos entidades de salud para también estudiar los pandemias de otra calidad, de dengue, de otras enfermedades tropicales. Entonces no son acciones, digamos, del corto plazo, es parte de un programa de años en cual cooperamos con el Perú. En total, Alemania reenfocó su cooperación reforzando el sector médico para colaborar donde más se necesita en este momento. Pero otro sector donde hay que reenfocar es la economía.
Ya a fines del 2018, Alemania empezó a presentar más la oferta de digitalización a través de las primeras jornadas peruana-alemanas de economía aquí en Lima. Seguimos con las segundas jornadas al año pasado. También fue un tema del Perumín del año pasado. Me recuerdo las reuniones también con el viceministro Cauti en este momento. Y se presentó lo que Alemania puede ofrecer en materia de sostenibilidad y eficiencia justo en los ámbitos de minería y agricultura. Los dos sectores, la minería y la agricultura, no son contradicción. Aunque el Perú muchas veces la minería se enfrenta con crítica de parte de agricultores, hay que subrayar que ambos son esenciales tanto para el Perú como para otros países. Minería y agricultura significan vida industrial y alimentación. En otras palabras, facilitan la supervivencia de países. El reto es la coexistencia y la sostenibilidad de ambos. Usan los mismos recursos como terreno y agua, que a la vez son limitados. Tanto más es importante reconciliarlos y hacer usarlos los métodos más modernos y eficientes para administrar adecuadamente dichos recursos. Me acuerdo bien de las ponencias de las segundas jornadas económicas. Era sobre riego automatizado de cultivos y sobre supervisión área con drones para bajar costos y ser más eficientes. Lo mismo en el sector de minería, para el cual se presentaron tecnologías más limpias y más eficientes. Estoy convencido que Alemania puede contribuir a mejorar convivencia de minería y de agricultura también aquí en el Perú y sugirió hacer uso de los buenos oficios de la Cámara Peruana-Alemana de Comercio e Industria, que tiene todos los contactos relevantes. Entonces, deseo mucho éxito a la Agromin bajo de estas circunstancias. Les agradezco su atención. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, embajador Stefan Herzberg, por sus palabras tan precisas, claras y estimulantes. Sigue en el uso de la palabra ahora el viceministro de Infraestructura Agraria y Riego del Ministerio de Agricultura, el señor Carlos Inga. Tiene la palabra. Buenos días con todos. Excelentísimo señor Stefan Herzberg, embajador de la República Federal de Alemania en el Perú. Señor Augusto Cauti, viceministro de Minas del Ministerio de Energía y Minas. Señor Rómulo Mucho, presidente de la Comisión Organizadora de Agromin. Estimados participantes. En los últimos 30 años, el Perú ha sufrido una gran transformación en el campo. La costa peruana ha pasado de ser un desierto a ser una de las regiones impulsoras de las agroexportaciones. La sierra ha empezado a adoptar la tecnificación en riego y con ello la producción ha incrementado sus rendimientos. Las agroexportaciones han venido creciendo año tras año, cerrando el año 2019 por encima de los 7.400 millones de dólares, lo que revela que nuestro sector empresarial viene dando la talla ante los retos de la agricultura moderna. De igual manera, las proyecciones mundiales acerca del crecimiento poblacional hacen necesario que se prevea que nuestro sector siga creciendo incluso a un mayor ritmo. Tenemos las condiciones para asegurar este crecimiento. Como país, contamos con los principales factores: agua, tierra y capital humano. Pero adicionalmente necesitamos financiamiento y tecnología, algo que no se ve en el campo. Hoy es un día especial para nuestro sector. Hoy, 24 de junio, celebramos el Día del Campesino, para quienes hago extensivo el saludo de nuestro ministro, por ser el capital humano que mueve la oferta nacional de alimentos. Tenemos 2.2 millones de hermanos agricultores
al que hoy reconocemos y agradecemos su trabajo diario. Así como reconocemos el boom exportador y la importancia de la inversión privada, es importante reconocer que hay mucho que hacer como inversión pública y privada para dar soporte a esta agricultura familiar, para asegurar mayores niveles de productividad y tecnificación que aseguren nuestra alimentación en los próximos 30 años. Esta pandemia ha impactado en todos los sectores económicos del país y la agricultura no ha sido ajena a ella. En ese sentido, como Ministerio de Agricultura, venimos trabajando en 3 ejes centrales para reactivar este importante sector. El primer eje es el capital de trabajo. Hemos aprobado líneas de financiamiento a una tasa de 3.5% anual, por un total de 440 millones de soles, y hemos reprogramado deudas de nuestro principal fondo de capitales, el Fondo Agroperú, a 6 meses sin interés. El segundo eje es la generación de empleo. Como bien sabemos, el agricultor no ha podido llegar al mercado y se encuentra desfinanciado. Una manera de mitigar esto es la generación de empleo a través del mantenimiento de canales y drenes como mecanismo de generación de empleo temporal. Ahí contamos con 450 millones de soles que van a permitir generar 7 millones de jornales durante los próximos 3 meses. Un tercer eje, y quizás uno de los más importantes, es un shock de inversiones. En coordinación con el Ministerio de Economía, hemos aprobado una inversión de 280 millones de soles para el financiamiento de 65 proyectos de infraestructura hídrica a nivel nacional, ¿no? Para mejorar la productividad de más de 15.000 hectáreas, muchos de ellos en el ámbito de intervención de actividades mineras como el Corredor Minero Sur. Conscientes de que el principal objetivo es asegurar la campaña agrícola que nos permita la seguridad alimentaria en el año 2021, venimos preparando una propuesta técnica complementaria a todas las intervenciones antes descritas para reactivar el sector agricultura y riego. Sin embargo, la brecha en tecnificación y en agricultura es grande, Todos podemos contribuir en aportarla. Así como la minería y la agricultura conviven día a día en un mismo espacio geográfico, debemos buscar alternativas de intervención conjunta y articulada en beneficio de los agricultores. La actividad empresarial minera es uno de los grandes motores del país, al igual que la agricultura. Necesitamos fortalecer la articulación de los planes de responsabilidad social de las empresas con la política nacional agraria. De igual manera, me permito invitarlos a participar activamente en el desarrollo de la agricultura. Tenemos mucho por hacer en conjunto, tanto como responsabilidad social, así como a través de asociaciones público-privadas. Solamente para comentarles, este mes hemos firmado 9 convenios de obras por impuestos con Antamina, y venimos trabajando algunas alternativas de financiamiento también con Barrick. Tenemos una brecha grande por cubrir con la agricultura familiar, donde el empresariado puede participar activamente. Quiero finalizar resaltando la importancia de nuestros hermanos agricultores de la agricultura familiar. La pandemia ha puesto en evidencia la importancia de su trabajo para todos los peruanos. Ellos han garantizado el abastecimiento de alimentos y hoy, en su día, transmitirles mi saludo fraterno y mi compromiso de trabajo para todos ellos. Muchas gracias y feliz Día del Campesino. Muchas gracias por su palabra, señor viceministro. Y ahora, para culminar esta primera parte de este importante foro reflexivo sobre seguridad alimentaria, con el cual iniciamos con mucho empeño estas actividades, voy a ceder el uso de la palabra a viceministro de Minería, el señor Augusto Cauti. Esperamos sus reflexiones y atentamente le escuchamos. Tiene la palabra. Buenos días, Manuel, ¿cómo estás? Gusto de saludar. Adelante. Igualmente. Primero que nada, quiero saludar a toda nuestra audiencia. Muchas gracias por darse el tiempo de estar con nosotros en este evento, porque eso demuestra el interés en lo que ambas actividades económicas puedan lograr. Asimismo, aprovecho en agradecer de manera especial a Rómulo Mucho, presidente de la Comisión Organizadora de Agromin, al embajador de la República Federal de Alemania, Stefan Hesberg, que está con nosotros también, a mi colega, el viceministro de Desarrollo, Infraestructura Agraria y Riego del Ministerio de Agricultura, que demuestra justamente la importancia y la relevancia también de este evento
para ambos sectores, así como a los demás panelistas y a los demás miembros de la comisión organizadora por el esfuerzo que se ha venido desplegando en toda esta época, a pesar de la situación con la que nos hemos visto todos enfrentados con el COVID-19. Justamente en la inauguración de este ciclo de conferencias Camino Agromín Bicentenario, el mismo tiene por objeto promover la cooperación entre las actividades productivas como minería y agricultura, que son claves y serán claves para ayudar a la recuperación económica del país post-COVID-19. La seguridad alimentaria, los recursos económicos, la generación de empleo, la dinamización de economías locales, son todas tareas multisectoriales y que de manera sostenible se deben llevar en conjunto. De igual forma, es conocido por todos nosotros el importante rol que cumple el subsector minero, ¿no? En este caso, en el desarrollo del país, sabemos los beneficios y lo que aportamos a la economía del país. Y el año pasado, la minería generó poco más del 9% del Producto Bruto Interno del país. Asimismo, fue responsable de aproximadamente el 60% de las divisas que ingresaron al país con el producto de nuestras exportaciones. Y asimismo, y no menor, generó más de 200.000 empleos directos, empleos de calidad, empleos formales y empleos que a su vez generan otros empleos indirectos que se calculan, según estudios ya divulgados, en más de 1.2 millones aproximadamente. De esta manera, la minería ha mantenido su importancia en la generación de divisas en nuestro país, la generación del empleo y la contribución al erario nacional, con lo cual a su vez podemos transferir a las regiones y a los gobiernos locales para que puedan continuar con sus labores de infraestructura y servicios públicos. También somos conscientes del impacto que el COVID-19 ha tenido y el sector minero no ha sido ajeno a ello. Este impacto se va a sentir en inversión, se va a sentir en producción, se va a sentir en empleo y por supuesto se va a sentir en las divisas que se van a generar a favor del país. Pero también al costado somos conscientes que gozamos de una geología afortunada, de un talento humano particular y conocedor del sector minero, de una tradición en la minería milenaria que creo que compartimos con la agricultura, y tenemos además algunos elementos muy importantes para poder trabajar con el sector, como es la energía. Un costo competitivo de energía que nos hace un país que podemos seguir confiando en ella para seguir creciendo en el sector minero. En esta coyuntura del COVID-19, el rol de la minería será muy importante, y por qué no decirlo fundamental, pues permitirá que el país siga conteniendo esta enfermedad con los recursos que podemos generar dentro de la reactivación, impulsando además el desarrollo de toda la cadena de valor, la generación de empleo y la dinamización de economías locales. Ello, además de los recursos que generamos al Estado y que son necesarios además para transferirlos vía regalías o canon a las regiones en las cuales desarrollamos los proyectos y las operaciones, y que nos permita seguir contribuyendo, como lo hemos hecho en los últimos 10 años, con más de 40.000 millones de soles en transferencias a las diversas regiones donde operamos. Es así que en el MINEM compartimos la visión de una minería que destaque como una actividad inclusiva y sostenible, porque uno de sus objetivos es promover el desarrollo integral del país, especialmente con un enfoque territorial, en armonía con otras actividades productivas y en los que debe operar con absoluta responsabilidad social y ambiental, velando además ahora, más que nunca, por la salud de sus trabajadores y de las poblaciones en los entornos en las que operamos. Agromín justamente busca resaltar este vínculo que existe entre esas actividades productivas en el país, pues la minería y la agricultura están vinculadas, al ser ambas actividades que generan empleos, recursos para el país y que a su vez proveen en sus distintas magnitudes justamente con trabajos para las personas y dinamización de sus economías localmente.
Cabe resaltar que a pesar de que la minería utiliza, en este caso, una menor fracción del equivalente del terreno disponible, y lo mismo podemos decir del agua, surgen sí conflictos y surgen utilización de ello como una herramienta a veces de enfrentamiento entre ambas actividades. ¿Cuál es el proceso de fabricación del cemento? La fabricación del cemento comprende 4 etapas muy importantes. Presten atención. 1. Explotación y extracción. Y creemos que justamente ello no debe ser y no tiene por qué ser así. Ambas somos actividades milenarias y ambas, como he dicho antes, compartimos más bien algunos otros aspectos que nos hacen ser plausibles de trabajar en conjunto por el beneficio del país. Y no solamente las dos actividades, sino también con otras en las distintas regiones donde nos ubicamos. El agua, por su parte, es uno de los puntos más sensibles cuando se habla de ambiente y minería, y por qué no decir de agro también. Es uno de los puntos que más se nos demanda o se nos cuestiona. Sin embargo, acá creemos que hay muchas prácticas muy buenas del sector, eficientes, y que las mismas tienen que ser mayormente divulgadas por el propio sector minero, tanto por el sector privado como también por la academia, de quienes demandamos justamente un mayor apoyo en lo que consiste en la difusión y en el aporte que de un punto de vista neutral pueden hacer hacia la sociedad civil. Justamente, parte de ese trabajo es lo que creo que Agromin también representa, esta unión de esfuerzos entre los distintos actores de la sociedad. Es conocido por todos nosotros que la exportación de productos mineros genera encadenamientos entre sectores de la economía. Así, por ejemplo, la exportación de productos mineros genera empleo en servicios de mantenimiento, transporte y a su vez genera mayor demanda de consumo de alimentos por parte de los trabajadores que prestan servicios en las áreas donde desarrollamos actividades. Esto último justamente puede generar mayor producción de alimentos por parte de agricultores en las zonas de influencia de las operaciones mineras. Y ahora que se habla de seguridad alimentaria además a nivel mundial, justamente por la capacidad gerencial tecnológica de las empresas mineras, podríamos tener un rol mayor en conjunto con el sector agrario y agroexportación para llevar adelante estas actividades. Por otro lado, cuando las compañías mineras mejoran las infraestructuras en la zona, generan también un efecto positivo para el desarrollo agrícola y de otras actividades económicas en las zonas de influencia en las que nos encontramos. Es pues el impacto que tiene esta actividad en la agricultura, que depende de las circunstancias de cada comunidad, de cada locación en la que se encuentran, y en algunos lugares, obviamente, la agricultura y otras actividades económicas se benefician también con la presencia de la minería, y viceversa. No se puede dejar de mencionar que la agricultura moderna también depende del uso de minerales producidos por la actividad minera. Por ejemplo, en el caso de los fertilizantes. Y por qué no, además, ya que está también el embajador de Alemania, en el uso de tecnologías, ¿no? Tecnologías que pueden ser compartidas, equipos, ¿no? La última vez estuvimos en Perumín justo con el embajador viendo algunos equipos de tecnología alemana que son utilizados tanto para actividades agrícolas como para actividades mineras. Y creo que son justamente ese tipo de enfoques los que tenemos que seguir en adelante. El escenario actual de reanudación de actividades nos plantea retos complejos y difíciles, tanto para las actividades económicas como para la minería en especial, desde la necesidad de reforzar medidas de salud y seguridad ocupacional hasta el desarrollo de innovaciones que permitan alcanzar mayores niveles de eficiencia y competitividad en las operaciones. En este camino y en ruta al Bicentenario, seguimos desde el Ministerio impulsando esta visión compartida y descentralizada en la que podamos unir diversos sectores de nuestro país, como es este el caso. Este fortalecimiento de contar con una minería sostenible que debe además traducirse en más agua y, por qué no, en más agricultura en las zonas en las que podamos compartir actividades. En este objetivo, trabajar en conjunto debe ser la forma, sector público, sector privado, sociedad civil, academia, como es el caso de este esfuerzo de Agromin, que viene haciéndolo ya desde hace unos años atrás. Es un hito
que este evento se realice hoy día, Día del Campesino, como ya lo han manifestado mis antecesores. Y quiero aprovechar justamente también de traerles el saludo de la ministra de Energía y Minas, particularmente a todos en este día. Finalmente, permítanme augurar el mayor de los éxitos a este ciclo de conferencias virtuales, como tiene que ser en esta oportunidad, en este evento denominado Camino Agromín Bicentenario, esperando que los resultados y conclusiones favorezcan en difundir el desarrollo sostenible de la minería y la agricultura, y así consolidemos la minería que todos queremos, trabajando juntos con la agricultura y otras actividades económicas con las que nos juntamos en ciertas áreas geográficas del país, con lo que logremos generar mayor empleo y una mejor calidad de vida para todos, que es lo que finalmente todos buscamos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor viceministro de Minas, por sus precisas y estimulantes expresiones. Ahora tengo el gusto de ofrecer la palabra a Cecilia Flores, miembro de la comisión organizadora de Agromín hacia el Bicentenario, para que conduzca el diálogo que corresponde a la segunda parte. Bienvenida, Cecilia. Muchas gracias. Muchas gracias, Manolo, a ti, a toda la comisión organizadora, Rómulo, mucho por este esfuerzo tan importante que significa Agromín como una convención agrominera de reflexiones y de aportes de cara a un bicentenario que requiere un contexto de reactivación, pues la mayor participación, consejo, reflexión de los expertos para sacar adelante a nuestro país que tanto lo necesita. Antes de comenzar con la presentación de los expositores de lujo que tenemos para este panel, yo quería, en primer lugar, felicitar a los 2.2 millones de mujeres y de hombres dedicados al campo que nos ayudan, ¿no?, que contribuyen tan esforzadamente para que el país sea en esa ventaja competitiva internacional con nuestros productos de calidad y podamos tener también nuestras mesas abastecidas día a día. Felicitaciones a ese esfuerzo diario, duro, pero acá importante, que requiere del aporte de la industria privada y la conducta empresarial responsable de las empresas peruanas del país para sumar esfuerzos. Digo con algunas palabras, por ejemplo, destacadas por el embajador Stefan Etzberg, cuando habla que minería precisamente es vida industrial y agricultura, alimentación, una sinergia importante que se debe consolidar, como bien dijo el señor viceministro Carlos Singa, con alternativas de intervención conjunta entre la agrominería. Es más que indispensable sumar esfuerzos hoy, sobre todo en una etapa de reactivación de país, se requiere el esfuerzo de todos, y que se consolida, como bien mencionó el viceministro de Minería, el doctor Augusto Cauti, con una serie de sinergias prácticas, avances tecnológicos que la actividad minera puede contribuir al desarrollo de la agricultura. Es pues un momento muy especial que puede generar ese cambio, ¿no?, de ver un modelo de crecimiento en donde las sumas se impongan a las restas. Y creo que un espacio como Agromín se puede constituir precisamente en aquella viabilidad de propuestas que estamos seguras sumarán a esta agenda país. Para no tomarme más tiempo, yo quería pasar agradeciendo a la comisión que me haya permitido actuar en la moderación de este importante panel, con la presentación de nuestros distinguidos panelistas, ¿no?, conferencistas que van a participar en este conversatorio, porque yo diría que es casi como un conversatorio inaugural de Camino Agromín. Comenzando, por favor, con el doctor Ricardo Fort. El doctor Ricardo Fort es especialista de GADE, ¿no?, Grupo de Análisis para el Desarrollo. Es economista graduado de la Universidad Católica del Perú. Cuenta además con maestría en Economía Aplicada en la Universidad de Wisconsin-Madison y un doctorado en Desarrollo Económico por la Universidad de Wageningen en Holanda. Actualmente se desempeña como investigador principal de GRADE, un centro de investigación privado con sede en Lima, de donde trabaja en proyectos vinculados tanto al desarrollo económico de las zonas rurales como
de las urbanos marginales. Dentro de estos últimos, sus investigaciones recientes exploran las dinámicas informales en barrios urbanos marginales, buscan soluciones innovadoras para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Es un honor contar con el doctor Ricardo Fort. Presento líneas seguidas a la señora Marisa Marcavillaca, promotora, dirigente para la constitución del mercado de productores de Huancayo en Cusco. Es parte de la directiva nacional de la Federación de Mujeres Campesinas, Artesanas e Indígenas Asalariadas del Perú, PEMUCARINAP. Es un honor contar con Marisa en este aporte de ideas en el panel que estamos dando inicio el día de hoy. Seguidamente, presentar al doctor Enrique Flores, ¿no? Él es ingeniero zootecnista, egresado de la Universidad Nacional Agraria La Molina, un máster en PhD en ciencia de pastizales otorgado por el Colegio de Recursos Naturales de la Universidad Estatal de Utrecht, en los Estados Unidos. También ha sido investigador postdoctoral en el Departamento de Agronomía y Pastizales de la Universidad de California, Davis, en Estados Unidos. Doctor Flores ha publicado artículos en revistas científicas indexadas, capítulos y libros publicados por la FAO y el BIC en temas relacionados con la ganadería, pastizales y cambio climático. Ha sido director de la Escuela de Posgrado, coordinador de numerosos proyectos de extensión y desarrollo agrario, fundador del programa Escuela Campesina de Ganadería. Además, se ha desempeñado como profesor principal de manejo de pastizales en el Departamento de Producción Animal de la Facultad de Zootecnia y actualmente es el rector de la prestigiosa Universidad Nacional Agraria La Molina. Bienvenido a este panel. Y finalmente, tengo que presentar al doctor Enrique Román. Doctor Enrique Román es un internacionalista peruano con grado de maestría en Relaciones Internacionales y con especialidad en Política Internacional y en Comercio Internacional. En la actualidad, el doctor Román es el oficial a cargo de la representación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, aquí en el Perú. Previamente, el doctor Román ocupó puestos en el Programa Mundial de Alimentos, el PMA, la Oficina del Coordinador Residente del Sistema de Naciones Unidas, la OCR, el Comité Internacional de la Cruz Roja, en el Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo de América Latina y el Caribe. Para mí, insisto, es un honor poder participar en la moderación con tan importantes especialistas para tratar un tema que hoy es más que necesario abordar, la seguridad alimentaria. Quiero hacer una breve referencia de la metodología que se llevará a cabo en esta sesión. Tenemos un grupo de 2 preguntas por panelista, ¿no? A quienes tendrían un aproximado de 4 o 5 minutos para intervenir y les daremos 1 minuto adicional, ¿no?, al cierre para que ellos puedan reflexionar algunas de las preguntas, ¿no?, que también han sido puestas en manifiesto y que probablemente no hayan sido absueltas por ellos en su oportunidad. En consecuencia, comenzamos con el doctor Ricardo Fort de Grade, ¿no?, que me gustaría formularle la siguiente pregunta. Existe una corriente actual que sostiene que la agricultura familiar está abandonada por los gobiernos de manera sucesiva, que también, o que se ha hecho muy poco al respecto. ¿Qué consideraría, qué reflexiones le vendría a partir de estas 2 apreciaciones? En todo caso, ¿qué recomendaciones nos daría, ¿no? Porque lo que entendemos que el objetivo es añadir ingresos y valor a los agricultores. Doctor Fort, por favor. Gracias, Cecilia. Buenos días con todos. Muchas gracias por la invitación a este interesante conversatorio. Sobre la pregunta, yo creo que es difícil no coincidir, ¿no? Es bastante claro que, sobre todo en las últimas décadas, la política agraria, y entre comillas la pondría porque es difícil definirla, ha estado supeditada al modelo de crecimiento económico, ¿no? Y el modelo de crecimiento económico ha sido básicamente, en lo vinculado al agro,
promover la gran agroexportación costeña, y que ha tenido bastante éxito, ¿no? Como bien mencionaba el viceministro. Y muchas de las políticas del Estado, más que las sectoriales incluso, han estado orientadas hacia este sector en particular. Hablamos de la gran infraestructura de riego, de las enormes inversiones en sanidad agropecuaria, los acuerdos comerciales, las facilidades laborales, tributarias, toda esa política orientada a que crezca un sector que efectivamente genera mucho valor agregado, mucho ingreso, mucha agroexportación. Y eso es bueno, pero digamos, el sector más grande de las zonas rurales y de la agricultura en general es el que se llama ahora agricultura familiar, y que tiene pues más del 90% de todos nuestros agricultores, sea como sea que se le mire, ¿no? Y sí coincido pues entonces que quizás ahí es donde nos está faltando una mirada más consensuada de cuáles son las políticas, o cómo la política agraria en general tiene una mirada más integral de todo el sector y no solamente hacia este grupo específico. Desgraciadamente, los programas o intervenciones que han habido en las últimas décadas, diría, para este sector de agricultura familiar suelen ser aislados, desarticulados, sin una priorización clara. Y más reactivos que proactivos, ¿no? Desgraciadamente se suelen hacer programas específicos cada vez que aparece algún problema, ¿no? Viene la roya del café y entonces se responde de una forma, vienen los paros agrarios y se responde de otra forma, y se va generando algún tipo de intervención o programas conforme aparecen los problemas y no se prevén con anticipación. Para pensar en cómo reordenar un poco esta dinámica, yo partiría quizás por la necesidad de definir y caracterizar a esta gran agricultura familiar, ¿no? Que es un esfuerzo que se ha tratado en los últimos años de llevar a cabo desde el Ministerio de Agricultura y con una mirada intersectorial, podríamos tratar de decir. Pero tenemos pues un problema también en la articulación del Estado y en los cambios constantes que tenemos de las miradas de políticas, ¿no? El sector agricultura, desafortunadamente, es el que tiene más rotación de ministros en el tiempo, ¿no? Creo que el promedio de cada ministro son 8 meses. Y cada ministro pues llega con ideas distintas e incluso tratan de reorganizar el ministerio de una manera diferente. Entonces no llegamos a un consenso, y en el tema de agricultura familiar, pese a que hay una ley y se está tratando de trabajar, de hecho en GRADE estamos trabajando con la FAO y con el Ministerio de Agricultura para retomar este tema y hacer una mejor tipología, clasificación y políticas que respondan a esto para la agricultura familiar. Es clave hacer este ejercicio y tener un consenso al respecto. No es lo mismo, pues, hablar de la agricultura familiar de subsistencia, de media hectárea en la sierra, que de un agricultor que se le puede llamar de agricultura familiar de 3 hectáreas en la costa con riego. O sea, son políticas totalmente distintas, territorios totalmente diferentes que hay que aproximar, hay que aproximarse de una manera diferenciada. Entonces, para eso, yo diría la clave es que comencemos a generar consensos para que exista una política agraria intersectorial y articulada entre los distintos niveles de gobierno, porque no nos olvidemos que muchas de las competencias que solía tener el Ministerio de Agricultura, por ejemplo, con la descentralización pasaron a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales. Entonces, si no tenemos un consenso en la forma de articular las políticas no solo entre sectores, sino entre niveles de gobiernos, poco es lo que podemos avanzar en esta mirada a futuro, que ya no sea reactiva, sino proactiva. Muchas gracias, doctor Ford, por el uso de su tiempo, y en realidad sus apreciaciones nos llevan a un gran reto, ¿no? Por abordar cómo redefinir la economía familiar, ¿no? Cómo darle una mirada a la política agraria de forma tal que sea intersectorial y descentralizada, acorde a las situaciones actuales, ¿no? Y no una respuesta reactiva como se ha venido dando en los tiempos. Y por ello, me encantaría invitar a la señora Marisa Marcavillaca para que nos pueda absolver una duda, ¿no? Respecto precisamente a un recurso tan rico para el Perú como es la producción de la papa, ¿no? Que en el año 2019 fue de
1.3 millones de toneladas, ¿no? Y si se lograra una producción mayor, la pregunta es, ¿qué destino se le podría dar a esta producción, ¿no? ¿Es un consumo familiar o de exportación, de industria de transformación, ¿no? La reflexión data porque cada vez venimos importando más y esto de alguna manera se constituye también un reto para el sector. Señora Maritza, nos encantaría sus apreciaciones, por favor. Muy buenos días con todas y con todos. La pregunta que usted me ha formulado, ¿no? Es importante primero, si se logra, ¿no?, una mayor producción de papa, el destino que se produce, primer lugar tiene que ser para el consumo familiar, porque para asegurar la seguridad alimentaria. Y además tiene que seleccionar la semilla para garantizar la próxima campaña agrícola, por ejemplo, al 2021. Y en segundo, sería la transformación para dar el valor agregado a nuestros productores. Igualmente, rescatar y potencializar la productividad de nuestras comunidades. Entonces, para esto sería la transformación de la papa. Nosotras, los agricultores, nosotros transformamos, por ejemplo, en moralla, chuño. ¿Para qué? Para garantizar la seguridad alimentaria, especialmente en las comunidades andinas. Y también, ¿por qué también nosotras hacemos la moralla y el chuño? Porque sabemos muy bien, en las alturas, nosotros vivimos más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, entonces aumenta la caloría, ¿no? Entonces también apoya en la salud, no es por hacer, ¿no? Y en un escenario que no se cuenta con apoyo de los gobiernos, en este escenario no se cuenta con el apoyo político de los gobiernos, ¿no?, para la actividad del agro. Porque de todas maneras, si nosotras tendríamos ese apoyo, ya tendríamos que de repente un poco más masificar, profundizar. Y lo otro es que no se da a conocer cuánto por ciento nosotros los productores de la agricultura familiar, o sea, nosotros las agricultoras, como pequeñas agricultoras, damos a la alimentación, mantenemos la sostenibilidad de nuestros ciudadanos, especialmente que viven en la ciudad. Porque ustedes saben muy bien que la papa es consumo mundial. Entonces, de esa manera, tenemos que mantener lo último. Nosotros tenemos más de 2.000 variedades de papa. ¿Qué pasa? Ahí sí, lo que me antecede el ingeniero dice, qué bonito, o sea, habló el ingeniero, el viceministro de Minería, pero y a mí me duele, si vamos a arrasar, vamos a seguir, mis papas nativas da sobre los 5.000 metros, 4.000 metros sobre el nivel del mar, que es esta papa que mantiene y es libre de virus, ¿no? Y además, esta papa es lo más importante que asegura. Y también asegura la soberanía del territorio donde puede crecer. Que la papa solamente crece por crecer, porque hoy en día tenemos papas híbridas, pero lamentablemente estas papas híbridas rapidito se desgeneran, no hay sostenibilidad. Entonces, para mí la política, desde nuestra organización justamente luchamos para mantener la soberanía y la seguridad alimentaria del mundo y del país, especialmente de nuestro Perú, tiene que ir ambas de mano, con la soberanía y la seguridad alimentaria. Sí es importante la minería, sí, pero ¿bajo qué condiciones, mis hermanos, especialmente en nuestra región Cusco, en el sur, ya en Ayacucho, en Apurímac,
he sido testigo como las hermanas, ellas, si uno está acostumbrada a sembrar su papa, a producir en cantidad, y se malogra. Ahora con esta pandemia que hemos tenido, no hemos podido sacar, y ahí se amontona y amontona, porque también nadie nos apoya, nadie ni siquiera nos apoya para sacar adelante, ¿no? Esta nuestra producción. No solamente en papa, en todos los productos agropecuarios que tenemos en la región surandina. Muchas gracias, Maritza, por tus apreciaciones, y quiero aprovechar a través de tu intermedio para poder saludar a la ciudad de Cusco por su aniversario, ¿no? Importante día para el país, y con tus reflexiones sumar algo que para mí ha sido muy importante conocer, ¿no? Esto es que estas prioridades que tú consideras respecto a la producción, a la mayor producción que podríamos tener en nuestra papa, que se vincula a lo que es el consumo familiar y la transformación para generar valor agregado, ¿no? Considerando la proactividad de las comunidades campesinas, que es un brazo articulador fundamental, bien visto desde las empresas que se encuentran también instaladas en estas zonas. Pueden generarse alianzas de largo plazo, cosa que se podría abordar en el tiempo, ¿no? Y seguro ya hay experiencias que se vienen llevando a cabo, definitivamente me vienen varias a la memoria, pero esto fue ya un estándar de actuación, qué bueno sería. Muchas gracias, Maritza, por tus apreciaciones. Invitaría, y hablando precisamente de la zona sur del país, al doctor Enrique Flores, de la Universidad Agraria de Molina, para preguntarle, dentro de la familia de los granos andinos, ¿no? La quinoa tiene mucha aceptación en el mercado internacional. ¿Considera usted que es posible producir en otras regiones ecológicas, es decir, diferentes departamentos, regiones, provincias de nuestra sierra, aparte de Puno, donde se encuentra concentrado el mayor porcentaje de producción? Doctor Flores. Ok, gracias. Bien, fíjense, en la región andina existen 5 ecotipos de quinoa, producto de su evolución y domesticación en diversas áreas geográficas. Tenemos las quinoas de nivel del mar, que provienen de Chile, las quinoas de los salares, ¿no?, de Argentina, Bolivia, Chile, las quinoas del altiplano, de la zona circundante al lago Titicaca, las quinoas de las yungas en Bolivia y las quinoas de los valles que se desarrollan desde Cusco hasta Colombia. En el Perú actualmente podríamos hablar de dos ecotipos, 2 orígenes, la quinoa del altiplano y la quinoa de los valles. Es decir, la quinoa tiene pues un amplio rango de adaptación. Fíjese, en la época prehispánica se estima que habían 400.000 hectáreas de quinoa. Y el cultivo de quinoa se extendía desde Cajamarca hasta el sur del Perú. Con la llegada de los españoles, la quinoa fue reemplazada. Cultivos como trigo, cebada, avenas, habas y arvejas reemplazaron a la quinoa. La quinoa fue relegada a las zonas más altas. Y así el área de quinoa se fue reduciendo significativamente. En el año 51 sembrábamos 47.200 hectáreas. En el 92 la siembra cayó por los problemas asociados con la violencia y la guerra interna, para después ir en un progresivo aumento en cuanto a superficie. En 2018 estamos con más o menos 55.000 hectáreas y con incrementos importantes en el rendimiento gracias a los procesos de incorporación de tecnología y indudablemente la revalorización de la misma por organismos internacionales y la comunidad internacional en general. Y ahí hay que destacar definitivamente el rol que cumplió la Organización de Estados Americanos cuando en el 2013 se declara el Año Internacional de la Quinoa. Entonces la quinoa pasa a ser de un producto nacional a un producto con características globales. Reiteramos pues que este rango de adaptación está comprobado, la quinoa siempre se sembró.
fue relegada a los bordos de las melgas como protección circundante a los cultivos, pero no se le dio la prioridad, a pesar del importante valor nutricional que tiene. Tiene valores energéticos iguales o mayores que el maíz, por lo menos parecidos a los del maíz, pero su nivel de proteína de 16% la supera ampliamente. Es decir, es un alimento bastante completo con todo un potencial. Y la comunidad internacional así lo ha considerado, ¿no? Fíjense, así lo ha considerado. Nosotros como universidad creemos que existe todo un potencial de exportación y que es necesario llevar adelante, porque la quinoa ha sufrido un proceso de erosión genética, fíjense ustedes, y erosión cultural. Cuando hablamos de erosión cultural, un producto relegado, ¿no? Por otros cultivos, y cuando hablamos de erosión genética, estamos hablando de que normalmente cuando hablamos de quinoa pensamos en una quinoa blanca, pero fíjense ustedes, hay una quinoa de diversos colores, con capacidades y rangos de adaptación muy importantes, que podrían asegurar en el futuro un crecimiento para por lo menos llegar a 400.000 hectáreas, que es lo que nuestros ancestros tuvieron en la época prehispánica. Solamente, y quiero terminar, en ese sentido, como Universidad Agraria, nosotros consideramos que es importante que el Ministerio de Agricultura, los organismos internacionales y, por qué no, el sector minero mismo, que también ha tenido una contribución importante en varios proyectos que la Universidad Agraria ha tenido, de desarrollo sobre todo de extensión y transformación tecnológica, creo que existen posibilidades para incrementarlo. Especialmente en otros departamentos. La quinoa se ha extendido, inicialmente era Cusco, Apurímac y Puno. Hoy día está en la mayoría de departamentos del país, con un crecimiento importante. Para terminar, nomás quiero agregar que existen grandes posibilidades. Entonces, la historia así lo dice. Y no hay que olvidar la historia, los hechos históricos y ancestrales, ¿no? de nuestra cultura. Es importante que, creo sí, y está el señor viceministro de Agricultura y los organismos internacionales, que fortalezcamos nuestros bancos de germoplasma. La Universidad Agraria tiene un banco importante, lo tienen otras universidades también del interior del país, el mismo Instituto Nacional de Investigación Agraria. Es importante fortalecer estos bancos de germoplasma. Es importante no centrarnos solamente en la quinoa blanca. Tenemos la quinoa roja, tenemos que ir a esa amplitud. Allí hay todo una reserva genética muy importante para los efectos que podrán venir en el futuro como resultado ya sea del cambio climático y o catástrofes como la actual, ¿no? Que es importante resaltar. Y ahí la biodiversidad inherente a la quinoa, nosotros como sociedad global, porque hablamos de una sociedad global, la quinoa ahora es un producto de naturaleza global, tenemos que trabajar en conjunto. Eso era lo que tenía que decirle, Cecilia. Muchas gracias, muy amable, gracias. Muchas gracias, doctor Flores. La verdad que su intervención nos llevaría a una cantidad de preguntas por sí solas, porque es un tema fascinante, es un tema que deberíamos darle una prioridad. De hecho, entre las afirmaciones, la que usted comentaba sobre la erosión genética y la erosión cultural, cómo la vida se ha encargado de, pese a esa erosión cultural tan a veces incomprensible que se puede dar en nuestro propio país, al menos felizmente el reconocimiento internacional del valor nutricional que tiene la quinoa, bueno, se ha impuesto, ¿no? Entonces, ya organizaremos algún evento en donde nos podamos centrar, ¿no?, sobre la quinoa y la papa, ¿no?, por todo lo que podemos decir al respecto y el tremendo potencial para el país. Y hablando precisamente de áreas de gran potencial, aunque a veces muy poco aprovechadas o de gran complejidad, invito al doctor Enrique Román, ¿no?, de la FAO, a que nos pueda dar su reflexión respecto a la agricultura en la Amazonía, ¿no? Sabemos que la Amazonía representa aproximadamente el 62% del territorio nacional, está concentrado en explotación forestal de monoproducción, ¿no? Nos gustaría sus reflexiones sobre qué podemos hacer en términos de agricultura en la Amazonía, doctor Román. Cómo no, muchas gracias, Cecilia. Y antes que nada, buenos días y gracias al doctor Rómulo Mucho y a la comisión organizadora por su amable invitación a este ciclo de conferencias Camino Agromín Bicentenario. Un saludo cordial también a los distinguidos panelistas a quien tengo el honor de acompañar esta mañana. Yo diría que la Amazonía peruana
es un área de inmenso potencial. Nuestra Amazonía es una de las áreas con mayor biodiversidad y endemismos del planeta y debe ser, como tal, preservada y protegida a través de actividades productivas que sean sostenibles. En la época seca, entre comillas, que es la época cuando disminuyen las lluvias en los Andes, los ríos dejan extensas áreas cultivables en sus orillas o terrazas bajas inundables, estas que se llaman restingas, que son muy ricas en materia orgánica. Lamentablemente no disponemos de datos recientes, pero se estima en aproximadamente 3 millones de hectáreas esta superficie de terrazas dedicadas principalmente a la producción de cultivos alimenticios de ciclo biológico corto, como el frijol, la yuca, el camote, la sandía, el arroz, entre otros. Estos cultivos que les he mencionado representan aproximadamente el 40% del consumo de las familias y de las comunidades amazónicas, y el resto es proporcionado por la pesca y los frutos del bosque. Sin embargo, y hay que decirlo, este sistema está crecientemente amenazado por la vulnerabilidad al cambio climático y por la variabilidad, la tala y la minería ilegales, y por el avance de los monocultivos industriales como la soya, la palma aceitera, así como por otros cultivos ilícitos. También está amenazada fuertemente por la contaminación derivada de accidentes en la extracción de hidrocarburos, entre muchas otras amenazas. Fuera de estas restingas o zonas marginales de los ríos, la mayor parte del suelo de la Amazonía peruana no es precisamente apta para la agricultura, pero cada vez cobra mayor importancia comercial otras actividades alternativas, como la acuicultura, por ejemplo, y la extracción de frutales nativos amazónicos, como son la papaya, la piña, el aguaje, camu camu, la granadilla y el cacao, solo por mencionar algunos de los más conocidos en el ámbito urbano. Eso sería mi reflexión sobre este asunto, pero como dije en un inicio, es una zona todavía no explorada ni explotada debidamente por su potencialidad agrícola. Gracias. Muchas gracias, doctor Román. Sanas reflexiones, porque en efecto, a pesar de ser un territorio tan extenso, la Amazonía, desde su perspectiva tan variada, ¿no?, es un gran potencial de riqueza para el país, y ojalá los futuros gobiernos puedan verlo desde una perspectiva de una política agraria intersectorial y sobre todo descentralizada, ¿no?, como eso, ¿no?, como aquellas inversiones necesarias que hacer para aprovechar ese potencial. Vamos a ir a una segunda ronda, estamos en tiempo, ¿no?, para poder profundizar más sobre el tema, sobre la realidad de la agricultura en nuestro país. Quiero invitar nuevamente al doctor Ricardo Ford de Grade para preguntarle, ¿no?, algo que tiene que ver más con lo que son cómo competir, ¿no?, o sea, cómo podernos hacer más competitivos en los mercados de abastos, ¿no? ¿Qué recomendaciones nos podría dar para que los mercados de abasto en las ciudades, ¿no?, tengan las facilidades de almacenamiento, de recepción, de despacho, ¿no?, en función a la población a atender, ¿no?, de forma tal de que sean, pues, mercados locales más modernos, con capacidad, facilidades, pulcritud y mejor servicio que a la larga pueda competir con los supermercados, ¿no?, y más aún en este contexto de reactivación económica. Doctor Ford, por favor, sus reflexiones. Gracias, Cecilia. Qué importante, lo primero es qué importante que toquemos este tema dentro de estas discusiones, que es un tema abandonado, pues, ¿no? Que probablemente, si no fuera por lo que hemos visto de los problemas que se han generado en los mercados de abasto en esta pandemia, no estaríamos quizás discutiendo sobre ellos, ¿no? Y es quizás un ejemplo claro, además, de esta falta de políticas claras de la que hablaba en la primera ronda, ¿no? Los mercados de abasto son súper importantes, en particular en el Perú,
sobre todo si estamos hablando de entender los sistemas alimentarios y la seguridad alimentaria del campo y de las ciudades, ¿no? Son el vínculo quizás más claro, la bisagra más clara entre el mundo rural y el mundo urbano, ¿no? Y son importantes en particular en el Perú, decía, porque a diferencia de muchos otros países de la región incluso, y del mundo, qué decir, la penetración de supermercados aquí es bajísima. Nos hemos mantenido en una estructura mucho más tradicional de mercados de abasto, que tenemos más de 2.000 a nivel nacional, creo que 2.500 más o menos es lo que reporta el censo de mercados de abastos, 1.200 de los cuales están en Lima y la mayoría en las periferias además, y que congregan un número enorme de comerciantes, son más de 300.000 comerciantes, sumamos a sus familias 1 millón de personas vinculadas ahí, y que además son claves para entender la alimentación de la población en las ciudades, y en las zonas rurales en algunos casos también, pero sobre todo en las ciudades, porque según los datos de las encuestas de hogares, más del 60%, en todo el país, más del 60% del gasto en alimentos de los hogares se da comprando en mercados de abasto. No en supermercados, ni en paraditas, ni en bodegas, en mercados de abasto. Y 9 de cada 10 peruanos van al menos una vez por semana a comprar a estos mercados. Entonces son centralidades súper importantes y tienen una relevancia clave para entender los sistemas alimentarios y la seguridad alimentaria. Y sin embargo, han estado abandonados desde el punto de vista del Estado en los últimos años, ¿no? Según la ley que cambió en los años 90, me parece, y que se renovó luego, son los gobiernos locales los que están a cargo de la supervisión, el control y el mejoramiento de los mercados de abasto, y quedó casi huérfano este sector de algún ministerio o sector a nivel nacional que controle este tipo de políticas, ¿no? Últimamente el Ministerio de la Producción es el que supuestamente tiene a cargo los mercados, pero sabemos que el Ministerio de Agricultura también tiene cierta injerencia en la mirada de los precios y algunos temas a través de los camales y otras vinculaciones, pero de nuevo, ¿no? O sea, no hay una política clara, un objetivo claro y una articulación entre los distintos niveles que nos permitan mirar el todo. Las necesidades son enormes. Se ha hablado mucho de infraestructura y es verdad, algunos de los estudios que nosotros hemos hecho sobre mercados revelan que hay muchas dificultades en términos de infraestructura mínima, básica, como cámaras de frío, almacenamiento, zonas de carga y descarga, contenedores para la basura, los techos y los pisos, o sea, necesidades de infraestructura enorme, pero quizás el mayor problema que nosotros hemos encontrado en estos estudios es cómo cambiar los incentivos del manejo de los mercados, es decir, la gobernanza interna de los mercados. Tengamos en cuenta que gran parte de los mercados del país son manejados de manera privada por asociaciones o cooperativas de comerciantes, ¿no? Dejaron de ser municipales en un tiempo, todavía en algunas zonas hay presencia de mercados municipales, pero la mayoría son asociaciones y cooperativas de comerciantes. Y el incentivo perverso que se genera ahí es, cada uno es dueño de su pequeño puesto, nadie es dueño del mercado como un todo. Entonces, esto genera un montón de problemas de acción colectiva, que es lo fundamental para, por ejemplo, mejorar la infraestructura, ¿no? Tienes que llegar a acuerdos entre todos para poder hacer pequeños cambios, y el Estado no aporta, o sea, no genera adición a ese sistema de incentivos, no promociona, no formaliza. Más de la mitad de los mercados no tienen licencia de funcionamiento. Y eso debe ser mucho mayor todavía, porque el dato que te doy es un autorreporte del censo. O sea, imagínate si inspeccionas en realidad, la gran mayoría no tiene licencia de funcionamiento, no tiene un certificado de defensa civil, ¿no? Entonces es mucho lo que se puede hacer para mejorar no solo la seguridad en los mercados y la seguridad alimentaria a la que ellos nos llevan, sino además la infraestructura y la gobernanza de los mismos. Muchas gracias, doctor Fort. Interesante y verdaderamente para muchos desconocido, ¿no? Este diagnóstico de lo que significan los mercados de abasto y cómo llama la atención la acción del Estado en este sentido, teniéndolo
de alguna manera concentrado o articulado comercialmente, cómo no aprovechar eso como una oportunidad para formalizar, ¿no? Incidir en la formalización. Me llama mucho la atención que sobre todo sean mayoritariamente cooperativas de comerciantes, cuando sabemos que la norma de cooperativas en el Perú resulta tan poco actualizada, tan poco analizada, ¿no? Y que no se ha dado una reforma salvo la visión en Banca y Seguros. Una realidad muy interesante, sobre todo si hay tantas familias que dependen de ello. Y por eso, en esta misma línea de analizar la efectividad de los programas, yo quisiera invitar a la señora Marisa Marcavillaca, por favor, Maritza, a que nos des sus comentarios sobre tu experiencia y valoración de un programa importante como es de la Chacra La Olla, ¿no? ¿Cómo crees que se puede potenciar algo que ha comenzado con un buen estímulo y que vemos que podría dar para mucho más? Marisa, por favor, tus reflexiones. Muchas gracias. Creo que estamos en la segunda pregunta. ¿Me escucha? Sí. Ya, perfecto. Mira, con la experiencia que tenemos en la región Cusco, ¿no? ¿Por qué decimos de la Chacra Olla? Es experiencia que en mi tierra, ¿no? Especialmente en nuestra región Cusco, es cuando vendemos de los productos como es para nosotros como primera necesidad el producto que tenemos en las ferias, ¿no? Más que todo. De la Chacra a la Olla. Por ejemplo, nosotras en la región Cusco nos hemos organizado todos los pequeños productores y apoyado con nuestros municipios y especialmente ahí agradezco a los ex director del Ministerio de Agricultura, quien nos ha apoyado para tener un mercado de pequeños productores. Entramos, ¿no? Nos formamos y entramos a trabajar en este mercado, organizadamente, apoyado por el Ministerio de Agricultura y también con los municipios. ¿Por qué se dice también los productos que se llaman de la Chacra a la Olla? Son productos más sanos y frescos, ¿no? Hoy día sacamos y mañana estamos en el producto. Y también garantizamos la salud y garantizamos la seguridad alimentaria, ¿no? Y estos productos que se producen en los pequeños agricultores que producimos, no se usa mucho agrotóxico. No se usa. Y también existe en otras provincias, hay otros mercados, pero hay otros mercados, así como está haciendo pero hay megas, pero esos productos, ¿cuántos días está guardado en ese mercado? ¿No? Entonces, no se asegura, por gusto hablaríamos seguridad alimentaria, no se asegura la alimentación de nuestros ciudadanos del entorno de nuestro país. Entonces, por eso decimos de la Chacra a la Olla. Eso me gustaría que esto tendría que ser extenso en todo nuestro país. Habría mercados productores, o sea, pequeños productores. Porque lamentablemente, así como antecedió el doctor, es que nosotras carecemos de espacios físicos. No tenemos un espacio físico adecuadamente para extender nuestros productos. Arriesgamos nuestra salud y también arriesgamos la salud de nuestros consumidores. También nos gustaría también que tengamos la certificación, necesitamos la certificación, ¿no? De nuestros productos. De esa manera ya tendríamos para garantizar, ¿no? La salud de tanto de nosotros y ¿cómo se llama? De nuestros consumidores. A buena hora que ha aparecido esta pandemia, ¿no? Y yo digo a buena hora porque ya nosotras las productoras, los campesinos, siempre hemos sido olvidados. Ministerio de Agricultura, lo que podía, nos apoyaba. Pero me he enterado, nosotras exigíamos al Ministerio de Agricultura para que nos apoyen bastante, ¿no? Pero lamentablemente el presupuesto que ellos manejan en las regiones son mínimos. Si pasa, de repente, se viene la helada, se viene el ventarrón, nos ha pasado cuando se ha
acabado, o sea, el viento se lo ha arrasado todo en nuestro maíz, no hemos recibido un sol como emergencia, no hemos recibido. De alguna manera los municipios nos han apoyado con mínima, pero desde agricultura no nos han apoyado. ¿Por qué? Porque no tienen presupuesto. Tiene que haber proyectos antes de lo que nos han afectado. Y lo otro sería que los agricultores y las agricultoras tenemos que conocer nuestros enemigos principales, especialmente para no utilizar los productos tóxicos. Porque nosotros, desde nuestra organización, luchamos por la seguridad y soberanía alimentaria. Si usted va al mercado y yo mando mi producto, que es altamente usado con productos tóxicos, y encima le voy a vender todavía caro, y encima todavía te voy a sacar tu plata y te estoy vendiendo veneno. No es nuestra política eso. Por eso es lo que nosotros queremos también, conocer los enemigos principales para producir ecológicamente y garantizar la alimentación de los ciudadanos. Porque a veces tú eres mi amiga, yo soy productora, y cuando usted va al mercado, para que tengas esa garantía, esa seguridad, así como dice seguridad, para asegurar tu alimentación vas a comprar. Para eso son estos mercados que nosotras queremos que se extienda a nivel nacional, como existe en nuestra región Cusco. Ahí sí agradezco al Ministerio de Agricultura, nos ha apoyado. Lo último, que tanta exigencia que hemos entrado, hemos tenido un bicho que estaba apareciendo, que era, que se llama, que la cigarrita estaba ya avanzando el 80%, en algunas parcelas el 90%, especialmente en el maíz blanco. Yo soy de Urbam, el maíz blanco Urbam. Entonces hemos detectado que era un virus, y hago parecer a este COVID-19, bien parecido. Entonces, ¿cómo se estaba arrastrando? ¿No? Este virus no se entraba a cualquiera, sino directamente a nuestro maíz. Ahorita estamos haciendo una investigación justamente con SENASA, y gracias a la doctora Clotilde y también a la doctora Marisela, quienes nos han apoyado cuando estábamos todavía como autoridad en la anterior gestión, y también como FEMUCARINAS. Entonces nosotros queremos llegar, y cómo nosotros podemos erradicar a estas enfermedades y plagas para no usar los productos tóxicos y fosforados. Y lo último, para garantizar tu salud, hermana, aquí quienes los señores que nos están escuchando, porque nuestro mundo es pequeño, también queremos el abono de isla para producir. Porque somos pequeños, entonces para garantizar vuestra salud, también garantizar mi salud y garantizar también la sostenibilidad de la seguridad alimentaria. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Maritza, por tus reflexiones. Escuchándote, solamente nos lleva a agradecerte a ti, a través tuyo, al esforzado trabajo de todas las personas vinculadas al campo en proyectos como el que tú vienes impulsando para cuidar por la calidad de nuestra alimentación. Y esto debería tener un mayor apoyo, no solamente del Estado, sino también de la actividad privada, para que juntos se puedan realizar este tipo de alianzas compartidas en donde todos ganemos, ¿no? Gracias por tus opiniones y tus reflexiones. Ya llegando a la ronda finales de preguntas, quiero invitar, por favor, al doctor Enrique Flores, ¿no?, de la Universidad Agraria La Molina, para que nos diga su opinión, para poder tomar decisiones adecuadas, políticas, sectoriales, efectivas. Necesitamos información, ¿no? Y la pregunta sería, ¿es posible acortar el periodo de los censos agropecuarios? El último fue en el año 2012. Y cuando se quiere monitorear los progresos y retrocesos, pues el año 2012 pareciera ser muy lejano, ¿no? En un mundo tan dinámico, tan cambiante. Doctor Flores, sus reflexiones, por favor. Gracias. Fíjese, primero, que es muy importante es entender cuál es el objetivo principal de los censos, ¿no? El objetivo es proporcionar datos primarios, ¿no?, sobre la estructura del sector agrario. Hablamos de superficie, tenencia, uso de la tierra,
entre otros. Estos factores no varían en el corto plazo, varían normalmente en un periodo de mediano o largo plazo. De modo que es posible, digamos, ese espaciamiento, ¿no? La FAO ha establecido, dada estos cambios que se dan, como digo, en la estructura de la Tierra, por ejemplo, y estructura misma se dan en un tiempo muy relativamente prolongado, la FAO, a través del Programa Mundial de Censos Agropecuarios, ha establecido internacionalmente que los censos deberían llevarse más o menos con una frecuencia de 10 años. ¿Para qué? Para poder facilitar que los resultados que se deriven de los mismos puedan ser comparados y compatibles con los de otros países, de manera de facilitar procesos de desarrollo de políticas de orden global. Fíjese, en el Perú se han realizado actualmente 4 censos. El primero fue en 1961, el segundo en 1970, el tercero en 1994 y el cuarto en el 2012. Los 3 primeros, me refiero al 61, 70 y 94, fueron desarrollados por el Ministerio de Agricultura, en tanto que el último censo, el 2012, que lo realizó el INEI, Es decir, en 3 oportunidades intervino el Ministerio de Agricultura, en una del INEI. Y esto, como vamos a ver, ha generado ciertos problemas, porque nosotros consideramos que el Ministerio de Agricultura tendría que tener un rol ahí crucial, ¿no? Ellos conocen el campo, tienen agencias agrarias en todo el territorio nacional. Los que hemos andado al campo sabemos que ellos conocen bien cómo llegar al último recóndito, ¿no? Cuando INEI subcontrata, a veces no necesariamente la gente conoce la realidad o tiene la experiencia, digamos, de recorrer el campo y llegar a veces a sitios difíciles que todos los que trabajamos en el sector agrícola conocemos, existen en el ámbito rural. Entonces, el censo son cruciales, el tiempo siempre se puede, lógicamente, adelantar, pero ese es el tiempo. Ahora, eso no quiere decir que en el interino nosotros llevemos adelante, por ejemplo, estadísticas basadas en informantes claves, hagamos encuestas agropecuarias, ¿no? Eso, más aún en el momento actual en el cual las tecnologías de información han avanzado a un nivel bastante importante. Entonces, el uso de estas tecnologías nos puede ayudar a nosotros a obtener información espacial, ya sea usando técnicas remotas cercanas o lejanas, sobre los cambios que vienen sucediendo en el tiempo. Y ese es un tema que tiene que ser considerado en los censos, la incorporación de las tecnologías y las plataformas de información. Ahora, recopilar información es importante, y como ya se mencionó, y creo que es una razón que nos mueve a todos de estar aquí, estamos hablando pues de una agricultura donde la mayoría son pequeños agricultores. Más o menos estamos hablando de 1.800.000 unidades agropecuarias de 5 hectáreas o menos. Esa es la realidad. Y ahí tenemos que llegar a cada una de ellas, ¿no? La Organización de Estados y Países deben tener un sistema integrado de estadística agropecuaria. El Ministerio de Agricultura tiene actualmente, consideramos que todavía está en sus inicios, pero hay un esfuerzo importante que tendríamos que, como país y como organismos internacionales, tomar acción en lo que se llama el sistema de estadística e información agraria, que se necesita fortalecer ¿con qué? Con tecnologías de la información. Los agricultores podrían articularse a las agencias agrarias y trabajar con ellos para brindarnos información en tiempo real de cuáles son los cambios y tomar decisiones, más aún en la situación actual. Para concluir, entonces, fíjense, los tiempos, está bien, son 10 años, es un acuerdo internacional, no quiere decir que nosotros tomemos datos o hagamos encuestas, muestreos en el interino. Eso hay que hacerlo. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Por eso el sistema de información al cual nosotros nos referíamos, ¿no? Y también este monitoreo con tecnologías es muy importante porque el agro viene cambiando, ¿no? Viene cambiando y ahora va a cambiar más. La población ha aumentado significativamente, somos 31, más 1 millón de migrantes venezolanos que hemos agregado al sistema, somos 32 millones ahorita, la demanda se ha incrementado. Entonces necesitamos trabajar. Entonces, el censo nos toca, fue en el 2012, deberíamos realizarlo en el 2022. Tenemos que prepararnos, el Estado tiene que asignar los recursos humanos, de capital humano, económicos, para ir planeando ya en este momento, y imagino que el Ministerio así lo está haciendo, y todos deberíamos ser actores claves de este importante proceso.
Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Flores. Finalmente, doctor Román, hay una pregunta bien, que amerita una reflexión en torno a una mirada país y en función a Latinoamérica, ¿no? La FAO se preocupa por el desperdicio de alimentos, ¿no? En el año 2016 han sido como 1.300 millones de toneladas que se desperdiciaron en el mundo, 127 millones de los cuales se desperdiciaron solo en Latinoamérica. ¿Qué recomendaciones daría al gobierno y a la población para que ello se evite? Muchas gracias, Cecilia. Sí, como tú dices, el tema de la pérdida y desperdicio de alimentos es un problema complejo y que simplemente para añadir un poco más de cifras a los datos que tú ya has dado, estos 1.300 millones de toneladas de pérdida y desperdicio de alimentos por año se traducen en aproximadamente 990 billones de dólares en pérdidas anuales y representa también, en términos nutricionales, un 15% de las calorías disponibles para todo el consumo humano a nivel global. Además, representan un enorme desperdicio de recursos. Se calcula aproximadamente 250.000 metros cúbicos de agua para producción agrícola al año desperdiciados. Entonces, yo diría que Perú ha hecho un avance sustantivo al aprobar la ley 30988, que promueve la reducción y la prevención, además, de la pérdida y desperdicio de alimentos en todas las etapas de la cadena alimentaria, lo cual es muy importante, desde la producción hasta el consumo. Una cadena alimentaria consta de varios eslabones. Empieza en los que se encargan de la producción, luego están los que se encargan del manejo y el almacenamiento de las cosechas, están los que procesan los alimentos cuando esto se da, luego están los centros de acopio en las zonas urbanas, los que hacen la distribución a mayoristas y minoristas, los comerciantes que venden los alimentos en las pequeñas, medianas y grandes cadenas de supermercados, mercados y en las tiendas de barrio, y luego llega a los consumidores. Entonces, toda esta cadena, que de por sí es compleja, la pérdida y el desperdicio de alimentos puede ocurrir en cualquiera de estos eslabones. Puede ocurrir además en más de uno o en el peor de los casos puede ocurrir en todos ellos. Por eso es importante reglamentar sobre la pérdida y desperdicio de alimentos y poner en marcha acciones concertadas bajo la forma de un programa nacional de reducción y prevención de pérdida y desperdicio de alimentos que articule los esfuerzos de todos los ministerios y de los gobiernos subnacionales. Las prácticas que conducen a la pérdida y desperdicio de alimentos atentan contra la seguridad alimentaria de la población. Y hoy, en el contexto de la crisis más aguda, la crisis sanitaria y alimentaria más aguda en el país y en el mundo, se necesita tomar conciencia acerca de lo que todos podemos hacer, de cómo podemos contribuir para superar el hambre y la desnutrición, incluso desde el ámbito doméstico. La educación, en ese sentido, juega un rol fundamental en todo esto. Y esa educación empieza por casa, donde las prácticas de consumo deben hacerse de manera responsable. Desde la forma en que hacemos nuestras compras, Cecilia, comprar solo lo necesario para que la comida no termine en el tacho de la basura sin haber sido aprovechada. Y por supuesto, consumir de manera medida y ser creativos también para convertir los alimentos sobrantes en nuevos platillos que pueden ser compartidos con nuestra familia. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Cuando escuchamos sobre todo a los expertos tratar estos temas, siempre se tiende a generalizar y a trasladar la responsabilidad de la acción al Estado, a la empresa. Como bien dices, en realidad es una responsabilidad de todos y cada uno de nosotros, ¿no? Es parte de nuestra responsabilidad como ciudadanos comprometidos con la sostenibilidad y el crecimiento del país. No es un crecimiento solo económico, es un crecimiento en desarrollo social, ¿no? En supervivencia, ¿no? En que tengamos cada vez mejores condiciones.
Sí, realmente nos queda mucho todavía como sociedad hacer, y por ello invitaría 1 minuto y medio a cada uno de los panelistas de reflexiones que puedan tener en torno a alguna de las preguntas que han sido formuladas. Esto a libertad, ¿no? A discreción de cada uno de ustedes. Por favor, doctor Ricardo Fort, sus apreciaciones finales para ya concluir la conferencia. Gracias, Cecilia. Qué interesante, en verdad, todas las respuestas. Creo que podemos sacar mucho de la conversación, ¿no? Yo recogería un punto que he tratado en la respuesta de ambas preguntas, que es esta necesidad de, como país, sentarnos a pensar un poco mejor y articular las políticas para temas tan complejos como los que estamos tratando. Y quizás ahí un tema de fondo es la necesidad de retomar un sistema de planificación del Estado con una mirada territorial, ¿no? Que es algo que tanta falta nos hace y que creo que ya es casi un consenso y que todos lo sabemos, pero no sabemos por dónde empezar. Bueno, yo planteo un tema de fondo, y es que el gran problema de la falta de planificación efectiva en el país es que todo lo que tiene que ver con planificación está desvinculado del sistema de inversión pública. El sistema de planificación y el sistema de inversión pública no conversan. Es decir, hay muchos requerimientos para hacer planes sectoriales, planes regionales, planes locales, tanto en desarrollo rural como en competitividad, en desarrollo urbano, en montones de cosas. Pero ni uno solo de esos planes tiene vinculación directa con el sistema de inversión pública. Lo que quiere decir que yo puedo poner lo que quiera en el plan y ejecutar de la manera que me dé la gana y no responder a ese plan. Entonces, si no comenzamos por articular ambos, cualquier cambio que hagamos en los planes que se hacen a cada rato, ¿no? Todo el mundo dice, pucha, hay que hacer planes, hay mucha necesidad, y se sienta y se hace un trabajo efectivo, pero luego hay un cambio de gobierno, hay un cambio de ministro, y no hay un requerimiento de que esos planes sean vinculantes. Una vez que volvamos el sistema de planificación vinculante para la ejecución del presupuesto, entonces los planes se vuelven importantes, se vuelven fundamentales además. Y todo el mundo va a tener que pelear por sentarse en el plan y discutir y poner los intereses. Y ahí es donde viene esta mirada territorial, esta metodología para incorporar a todos los actores, para hacerlo intersectorial entre niveles de gobierno. Pero si lo hacemos antes de la vinculación, los planes van a seguir siendo un papel que no responden a mucho, ¿no? Entonces quizás con eso cierro yo. Muchas gracias, Ricardo. En efecto, ¿no? La planificación, mirar al país con una visión de planificación estratégica, ¿no? A partir de las inversiones que se tengan proyectadas por sector. Sería muy interesante la perspectiva que surja desde el Estado. Maritza, reflexiones finales, por favor. ¿Sí? Ya. Sí, tus reflexiones finales, sí. Mira, para mí, mis recomendaciones, mis reflexiones sería poner en la agenda del debate regional, del gobierno regional y del gobierno nacional, para la importancia de la pequeña, la importancia de la pequeña agricultura y la mediana agricultura, para garantizar la seguridad alimentaria. También hacer incidencia políticas públicas para lograr la propuesta técnica, ¿ya? Y tener fondos para salvar antes que vengan los fenómenos naturales. No, cuando ya llegó, recién nos están mandando, sino antes debe haber. También para reactivación de la agricultura familiar y también garantizar la próxima campaña del 2021 y así sucesivamente. Tenemos que garantizar, ¿no? Especialmente para asegurar, ¿no? La seguridad alimentaria tiene que haber la soberanía de la semilla, ¿no? Tiene que tener la soberanía de las semillas, ya sea en todo, ¿no? En la producción agropecuaria para el agro peruano y garantizar el abastecimiento de los alimentos esenciales, ¿no? A los mercados de las diferentes ciudades. Tenemos que abastecer. ¿Qué pasa? Si no vamos a abastecer, ¿qué comen los que viven en la ciudad? ¿No? También, entonces, es importante garantizar, ¿no? La pequeña y la mediana agricultura. Por supuesto,
no usando los productos agrotóxicos. Y lo último, queremos también que nos garantice, y que siempre nuestros abuelos, nuestros ancestros nos han garantizado la semilla, que actualmente todavía lo tenemos. Igual nosotras también, esta generación, queremos dejar estas semillas que nos han dejado nuestros abuelos, nuestros ancestros, y con eso garantizar también para la nueva generación, para su sostenibilidad de la seguridad alimentaria. Por supuesto, sin usar los productos agrotóxicos. Y no queremos las semillas transgénicas, porque eso también deteriora el suelo y a la vez también deja erosionado y empobrece y afecta afecta también para la erosión de la tierra. Por lo cual, yo agradezco por haberme invitado y espero que nuestros aportes que sean recogidos y sean conscientes los hermanos que trabajan en el Ministerio Extractivista, que no destruyan, que lo cuiden, especialmente los ojos de nuestras aguas, porque con estos ojos es lo que nosotros, los buquios, los manantiales, es lo que con eso nosotras, es lo que producimos para que ustedes de la ciudad comen con calidad y calidez. Muchas gracias. Así es, Maritza, más bien muchas gracias a ti por participar y darnos tus aportaciones excelentes y muy oportunas. Doctor Flores, por favor, sus apreciaciones finales, sus reflexiones en torno a los temas tratados esta mañana. Sí, bueno, ok, gracias. Bien, grandes crisis son grandes oportunidades, ¿no? Para cambios definitivos, estructurales. Yo creo que en ese punto de quiebre histórico estamos en esta. Y indudablemente que el agro es un área fundamental, ¿no? Por su rol principal, que tiene que ver con la seguridad alimentaria, como eje central del agro. Fíjense, millones de agricultores pequeños tenemos que mejorar sus economías. ¿Cómo? Agregando valor. ¿A través de qué? A través de procesos de innovación. En ese sentido, es importante que construir un sistema de innovación, investigación, desarrollo tecnológico y emprendimiento, ¿no? A nivel nacional, para el agro. Ahora, ello pasa para facilitarlo por procesos de asociatividad, emprendimiento, asociatividad, ¿no? Y ahí el rol del Estado tendrá que jugar un rol fundamental, como lo indicó nuestro colega Ford, Ricardo Ford, hace poco. Necesitamos una intervención del Estado clara. Basta ver los ejemplos de Nueva Zelanda, por ejemplo. En Nueva Zelanda todos son medianos productores, están articulados a través de sistemas cooperativos, los cuales a su vez están articulados a los sistemas de innovación, desarrollo tecnológico y extensión. No existe un sistema de extensión, se ha delegado al sector privado, a las iniciativas privadas, pero eso debería ser un rol fundamental del Estado. Años atrás, el secretario de Agricultura de los Estados Unidos mencionaba que el éxito de la agricultura norteamericana estaba en gran parte en sus sistemas de transferencia de tecnología e innovación. Basta ver el caso de Almería en España, 30.000 hectáreas de invernaderos, agricultores con 5 hectáreas, articulados a través de políticas de crédito, estímulo a la asociatividad. Necesitamos una política de asociatividad para agregar escala, para que los agricultores puedan agregar valor a sus economías, para que puedan articularse al mercado. Entonces creo que por ahí va la mirada desde la perspectiva de la universidad. Tenemos que construir este sistema de la universidad agraria. Para terminar, tenemos el proyecto con el Banco Interamericano de Desarrollo en lo que es la construcción del Parque Tecnología e Innovación para el Agro, un hub del conocimiento. Estamos trabajando un proyecto de extensión con un conjunto de universidades americanas, peruanas, para generar un sistema de transferencia de tecnología para el agro que debe tener un eje importante de emprendimiento, ¿no? Y asociatividad. Creo que por ahí va la necesidad de una política de Estado, dejar de lado ese concepto que la asociatividad tiene un significado no necesariamente bueno desde la perspectiva política, ir a los hechos objetivos y a la necesidad de resolver el problema económico. Eso será crucial también para aumentar nuestras agroexportaciones y para finalmente contribuir de una manera segura en equipo todos a la seguridad alimentaria global. Gracias. Muchas gracias, doctor Flores. Como bien dice,
grandes crisis, grandes oportunidades, y usted ha descrito muchas de ellas que se pueden llevar a cabo en el corto y mediano plazo. Doctor Román, sus palabras finales, por favor. Gracias, Cecilia. Como estamos en un conversatorio sobre seguridad alimentaria y como hoy es 24 de junio, Día del Campesino, mi reflexión final va a ser sobre la agricultura familiar, si me lo permite. Y en un rato, dentro de una hora o dos, tal vez va a ser la hora del almuerzo y estoy seguro que la mayoría de nosotros nos sentaremos en torno a una mesa que compartiremos con familiares y sobre esa mesa habrá alimentos frescos, nutritivos e inocuos, aptos para el consumo humano, como bien lo dijo la señora Marisa. Yo los invito a que cuando lo hagan, cuando compartan esa mesa, piensen en que esos alimentos no están ahí por arte de magia y que el origen de esos alimentos está probablemente a varios cientos de kilómetros de esa mesa. Esos alimentos están allí gracias al trabajo y al sacrificio de miles de hombres y mujeres trabajadoras y trabajadores valientes que en medio de la peor crisis sanitaria de nuestros tiempos nunca dejaron de trabajar y de esforzarse por alimentar a las ciudades, a pesar de todos los obstáculos que encontraron en su camino. Las ciudades simplemente no pueden sobrevivir sin la agricultura familiar, esa que representa en nuestro país el 97% de todas las unidades agropecuarias. Y estamos hablando de 2.2 millones de unidades agropecuarias en este país. Y que se concentran principalmente en la región andina, y en la cual laboran más de 3 millones de personas, generando cerca del 70% de todos los alimentos que se consumen en el mercado nacional. Sin embargo, la mayoría de esos hombres y mujeres viven en pobreza y no cuentan con acceso a capital ni a insumos. Se les dificulta el acceso a mercados, a servicios de información e innovación agrarias, y eso los limita en su competitividad y en su rentabilidad, lo cual es absolutamente injusto. Entonces, mi reflexión es que es necesario encontrar medidas concretas para impulsar la inserción competitiva y ventajosa en los mercados de la agricultura familiar. Hay que tecnificarla para que hagan un uso eficiente de los recursos naturales y hay que facilitar el acceso a créditos y recursos que les permitan capitalizarse y prosperar. Y así como en un hogar los padres son quienes tienen la responsabilidad de proveer el alimento para sus hijos, en base al trabajo y al sacrificio, los hombres y mujeres del campo son los que dedican su vida a proveer alimento para nuestras ciudades. Entonces, pienso que es un momento oportuno para reconocer quiénes son los auténticos padres y madres de la patria. A todas y todos ellos, un fraternal abrazo de parte de la familia de la FAO por el Día del Campesino. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Román. Nos hacemos de sus reflexiones, ¿no?, y comentarios finales. En realidad, el valor de los casi 3 millones de personas que en el Perú se dedican a hacernos la vida tan saludable, con alimentos de la calidad que tenemos, nos debe llamar siempre a una reflexión de contribuir a mejorar las condiciones que fueran necesarias. Yo estamos al término ya de esta conferencia. Quisiera, por favor, invitar, ¿no?, a todos los asistentes a que veamos un video, ¿no?, muy corto, de muy corta duración, sobre lo que significa Agromín, el esfuerzo que está impulsando Agromín, ¿no? Y ahí ya pasamos a unas palabras finales de cierre. Por favor, equipo de producción, si pueden transmitir el video. Desde tiempos inmemoriales, nuestras civilizaciones cultivaron la armonía entre sus labores agropecuarias con las mineras y en la evolución de ambas actividades privilegiaron el uso del agua como un recurso vital. El desarrollo del agro en nuestro país está basado en el dominio de las condiciones climáticas, en la extraordinaria biodiversidad, envidiable disponibilidad de agua, inmensa riqueza de la tierra y en la sabiduría de los peruanos para cultivar el campo, con enorme proyección a consolidarnos como potencia agroexportadora.
simultáneamente hemos sido bendecidos con un territorio pleno de inmensos yacimientos mineros, motivando que nuestras culturas pre-incas dominen el arte metalúrgico y permitan la explotación de estos valiosos recursos. Hoy, gracias a nuevas tecnologías e inversiones, somos uno de los más importantes productores y exportadores de minerales en el mundo. Por naturaleza, somos un país agrominero y ahora tenemos la oportunidad de convertir esas ventajas competitivas en la base motriz del desarrollo nacional, promoviendo las buenas prácticas, la adecuada gestión del agua, el respeto al medio ambiente, la responsabilidad social en nuestras comunidades, así como generar nuevas inversiones que proyecten al Perú hacia el primer mundo. La agricultura es nuestro alimento, la minería es la herramienta. Agromin, agro y minería, unidas por naturaleza. El video evoca, muchas gracias por transmitir el video, evoca esa visión pues milenaria, ¿no?, que vincula a las actividades mineras y agropecuarias hacia un mismo objetivo, ¿no?, que es ver el crecimiento de nuestro país. Somos una cultura milenaria maravillosa. Hoy tenemos el gran reto, ¿no?, de impulsar una reactivación como nunca va a poner a prueba nuestros mejores esfuerzos innovadores, creativos, de solidaridad y articulación, ¿no?, de medidas que puedan llevar a que todos a la vez, en especial la agrominería, pues sume en este crecimiento del Perú que lo necesitamos hoy más que nunca. Quiero transmitir algunos saludos que nos han compartido desde nuestras redes y a través de la conferencia virtual. Saludos desde la provincia de La Oroya, del capítulo de Ingeniería Metalúrgica de Materiales del Colegio Ingeniero de la Libertad. Saludos del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, la sección Cusco. Saludos de Tembladera. Saludos desde el distrito de Chinchero, en Cusco. Saludos a los pequeños agricultores de cacao, de Tinto María. Saludos desde Ecuador. Saludos también de la Newsco Directional Drilling, saludos de la corporación Katsumi SAC. Por supuesto, un especial agradecimiento a Compañía Minera Poderosa que ha auspiciado este evento, esta conferencia virtual primera que estamos dando dentro de Camino Agromin hacia el Bicentenario. Nos estamos llevando una serie de reflexiones y aportes. Creo que la Agenda Perú es una agenda extensa, tiene que mirar a la agrominería como ese canal de articulación de medidas que se pueden llevar a cabo. Muchas gracias a todos los organizadores. Solo recordar que el consumo y producción responsable es uno de los grandes objetivos de desarrollo sostenible, que requerimos de una conducta empresarial responsable y de un Estado tutelar de la protección de derechos de todos, accionando conjuntamente con miras hacia ese futuro mejor que todos aspiramos. Muchas gracias por su participación, gracias a los expositores de primer nivel, doctor Manuel Bernales, ingeniero Rómulo Mucho, gracias por esta iniciativa y hasta en una nueva oportunidad de Agromin y Camino Agromin hacia el Bicentenario. Muchas gracias a todos.